A sumar a un especialista que sobre el tema conoce mucho, se llama Luciano Monchero, es magíster en investigación en cibercrimen y cómputo forense. ¿Qué tal, Luciano? Muy buen mediodía. Hola, bienvenido. Muy buena, muchas gracias, bienvenidos y gracias por la invitación, Martín y Bueno, equipo. bien, bueno, la primera pregunta, ¿cómo evalúa usted como especialista y además como cordobés, cómo evalúa esta situación que se da en las cárceles de Córdoba y que han llevado a posicionar a Córdoba como la provincia en el top de las estafas virtuales desde las cárceles? Bueno, es una situación que se viene gestando ya hace bastante tiempo, que ya se sabían, digamos, las diferentes modalidades que se venían dando y que no había una cierta respuesta de parte de tanto del servicio penitenciario como de las acciones, de los protocolos de actuación por parte de, digamos, de la provincia a través del servicio penitenciario. Eso generó claramente que Córdoba sea hoy, digamos, el referente en materia de ciberfraudes, por así decirlo, estafas telefónicas, y que en el transcurso de la asunción de Yarlora hizo que se intervenga el servicio penitenciario y se logre empezar a mostrar ese velo que estaba tan oculto, donde empiezan a verse la comercialización de diferentes tipos de tarifarios que había, digamos, dentro de la cárcel, y que es muy normal, digamos, dentro de la cárcel que se dé esto, que se geste esto, y sobre todo que también tengan en cuenta que el costo de honorarios que cobra un agente penitenciario es muy tentador en el caso de los movimientos de dinero que se manejan. Imagínense, ustedes hablaban de un celular, 1.000.000 de pesos, para acceder, por ejemplo, una persona, ya sea un familiar, en un tiempo rápido eran 300 a 400.000 pesos, y así eran tarifarios que digamos, accedían y permitían el acceso de diferentes tipos de insumos, que esos son los que, Claro. bueno, han descubierto en este último caso, ¿no? Y consultarte cómo funcionan los bloqueadores de señal. Bueno, el tema de los bloqueadores de señal es un tema bastante complejo por el tema de la afectación a las comunicaciones que puede llegar a repercutir en la zona donde se encuentra la cárcel. Por ejemplo, en el caso de Bower, hay una ciudad alrededor y fue imposible aplicar este tipo de medidas porque afectaba la comunicación de toda la ciudad alrededor, que en el caso de Bower. Entonces, ese tipo de mecanismo de tecnología es muy, digamos, afecta puntualmente el tema de las comunicaciones y tiene que ser muy reducido. Por eso, una de las cuestiones que pasó antes de pandemia se controlaba con el tema de los llamados por telefonía fija, que Claro. eso no ocurría ahora después de pandemia, que todavía siguen con permisos en cierta forma. Ahora se está trabajando para nuevos protocolos para evitar el uso indiscriminado de llamados. ¿Qué significa esto? Que al tener más control interno se podría lograr. El uso de este tipo de tecnologías es una alternativa, pero no termina siendo el resultado final. Por ejemplo, cárceles como Estados Unidos y otros están utilizando tecnologías como el tema de escáner. Los escáneres que ustedes ven en los aeropuertos se Sí. utilizan los mismos para el ingreso a los establecimientos penitenciarios, y a su vez, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, están utilizando una tecnología con RFID donde se puede, digamos, determinar con mapas de calor, no individualizar al sujeto, pero sí con mapas de calor, para saber dónde ocurren generalmente los lugares donde hay mayor concentración, digamos, de apresados, y con la finalidad de tomar medidas de prevención. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de derechos humanos, entonces entra a jugar todo un equilibrio de puntos de derechos que hay que también considerar en estos casos, ¿no?
Claro, bueno, el tema aquí me parece que tiene que ver también con la impunidad de la que gozaban, por lo menos hasta ahora. Habrá que ver qué pasa con esta nueva gestión dentro de las cárceles, porque no era una persona aislada que tenía un celular y se dedicaba a realizar las estafas virtuales en sus distintas modalidades en las que ha ido mutando, sino que había toda una ingeniería montada dentro de las cárceles donde funcionaban los call centers y además con los operadores afuera, que eran quienes se encargaban de ir a buscar los elementos, extorsionar a la gente, ir a buscar el dinero, mover el dinero de cuenta en cuenta. Exactamente, o sea, acá lo puntual es una cuestión que también, bueno, está en manos de la justicia, el doctor Gavier y entiendo que hay otra fiscal en narcotráfico, que es el operatorio que realizaban, digamos, los jefes del servicio penitenciario durante más de 5 a 6 años aproximadamente, donde no había ciertos controles y esa permisibilidad llevó a lograr, digamos, estos resultados que estamos viendo desde el año pasado hasta ahora. ¿Qué significa ahora, a partir de ahora? Que hay un interventor y ese interventor obviamente ha llevado un control masivo que obviamente ha reducido el acceso a dispositivos. No quiere decir que estamos a foja cero, pero sí que estamos, digamos, que están trabajando con políticas y protocolos. Por ejemplo, el camión que llegó de Río Cuarto del frigorífico, Sí. se aplicó un protocolo que llevó, digamos, a controlar y evitar todo tipo de, digamos, de evitar el ingreso de esa mercadería al establecimiento, ¿no? De Bower. Bien, por último, al menos de mi parte, pero en su calidad de especialista, ¿tienen que tener acceso, claramente, no tienen que tener acceso los presos a los celulares? ¿La provincia debe dar vía libre para eso? No, definitivamente no están prohibidos el ingreso de celulares y las comunicaciones están habilitadas para las personas que están, digamos, privadas de su libertad. Pero están establecidas como siempre se ha hecho, nada más que bueno, después de pandemia se liberó y no se volvió a fijar, por horarios y a través de telefonía, digamos, fija, con la finalidad de evitar este tipo de situaciones que llevan a un descontrol y generar gran perjuicio para la ciudadanía. Bien. Y no existe, le repregunto esto, ¿no existe en el mundo experiencias donde se haya permitido o se haya liberado la posibilidad de que los... Sí. Digamos, la experiencia en pandemia fue de liberar, en cierta forma, el acceso a la comunicación para las personas que estaban privadas de su libertad con sus familiares. Pero posterior a la finalización de pandemia, eso se volvió digamos, al protocolo principal, que era evitar, digamos, el uso, prohibición del uso y a su vez seguir con las comunicaciones vía teléfono fijo. Bien. Pero en Córdoba no sucedió eso, claramente. Bien. Luciano, muchas gracias por este tiempo con nosotros. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.